Señor, para traer hoy, Señor, esa palabra que tú le has dado, Señor, para nosotros, Señor, para tu iglesia. Yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo tome dominio de su mente, de su hablar, Señor, y que toda palabra, Señor, pueda salir con toda libertad y autoridad de parte de ti, Señor, para la edificación de tu iglesia, Señor. Aquí estamos, Señor, para recibir lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Buenas tardes, hermanos. La paz del Señor sea con todos. Amén. El Señor está en este lugar. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Y la verdad es que hoy quería tocar un tema que a veces muchos de nosotros como cristianos no lo creemos. Y es que el Señor te escogió. No fuiste tú el que escogió a Dios, sino es que Dios te eligió. Y a veces no tenemos claro esa postura. Y estamos en la alabanza y la verdad es que la alabanza se podría decir que es la antesala a que nosotros vayamos delante de Dios a alabar y adorar. ¿Y sabes qué? Y como una antesala, como una práctica, deberíamos de hacerlo con todo nuestro ser. No sé cuántos dicen amén. Y si no te preparas hoy aquí, imagínate, allá será alabar al Señor, adorar al Señor. Y esto lo que estamos haciendo aquí es una previa. Y la verdad es que yo trato de dejar mi alabanza al Señor, no solamente aquí, sino en todo tiempo. En mi casa, en mi trabajo. Amén. Y yo no sé si tú sabes o tienes conocimiento para qué fuiste creado. Amén. Muchos de nosotros no sabemos para qué fuimos creados. Y el enemigo nos ha ido confundiendo a lo largo de nuestra vida y hemos ido caminando conforme a lo que nosotros creíamos o conforme a lo que nosotros pensábamos que era caminar en la vida. Muchos pensábamos, como yo probablemente, cuando era pequeño, decía yo cuando sea grande quiero ser así, quiero tener esta profesión, quiero tener una cuenta en el banco, quiero tener un coche, quiero tener mi esposa, quiero tener hijos, ¿no? Y uno de los anhelos de mi corazón cuando yo entré a secundaria, cuando estaba terminando la secundaria, yo anhelaba tener una hija. No sé por qué se venía en mi corazón y lo primero que decía, Señor, que el primero sea una mujer. Y eso yo anhelaba en mi corazón y podemos anhelar muchas cosas en nuestro corazón. Pero ahora entiendo que lo que yo anhelo en mi corazón tiene que estar conectado con la voluntad de Dios. Y ahora nosotros que tenemos la mente renovada, ¿cuántos tienen la mente renovada aquí? Tenemos que entender que nuestros pensamientos y lo que nosotros queremos tiene que estar conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y una de las cosas que yo he puesto hoy como título ha sido creados para la alabanza de su gloria. Y voy a tocar varios temas y varios versículos y yo quisiera que lo apuntes, ¿vale? ¿Por qué puse este título de la palabra? La verdad que este debería ser nuestro propósito de vida. Creados, tener conocimiento que hemos sido creados para la alabanza de su gloria en todas las áreas de nuestras vidas. Y para estar dispuesto a ser usado por Dios. Y esto abarca muchas cosas. Probablemente tú tengas pensado de que venir a los pies del Señor todo va a ser color de rosa. Y déjame decirte, yo no te voy a mentir. Van a haber momentos buenos y van a haber momentos no tan buenos. Amén. No es fácil. ¿Y sabes por qué no es fácil? Porque si eres llamado y escogido por Dios, pasarás por cosas buenas y no tan buenas. En las manos de Dios somos herramientas adecuadas para sus planes. ¿Cuántos dicen amén? Tengo que entender que toda mi vida ya ha sido escrita por Él.
Toda mi vida y toda tu vida ha sido escrita por Dios. ¿Cuántos saben eso? Y quisiera que pongas el Salmos 139, versículo 16. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es viva y eficaz? Y que esta palabra ha sido escrita e inspirada por Dios. Amén. Dice, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados. Dice, cuando no existía ni uno solo de ellos. Y a veces queremos ir en contra de la corriente. Cuando somos creados por el Señor y venimos con un propósito en esta vida. Queremos decir, no, es que yo creo que mejor es por aquí. Es que yo creo que me va a ir mejor por aquí. Y tomas un camino y al final no es el camino que Dios quiere para tu vida. En muchas ocasiones Dios ha quitado cosas que probablemente nosotros veamos que hayan sido buenas. Y dices, ¡guau! ¿Pero por qué no salió? ¿Sabes por qué? Porque no es el propósito de Dios que ese sea tu destino. Lo importante es que estés dispuesto, escucha bien, que estés dispuesto a entregarte y a rendirte. Porque eso es lo que pasa, ese es el problema de nosotros, no estamos dispuestos a entregarnos y a rendirnos a Dios. Venimos a la iglesia, tenemos años en el Evangelio, pero el problema es que no estamos dispuestos a entregarnos a Dios. No estamos dispuestos a entregarnos y a rendirnos a Dios. Y no estamos dispuestos a entregarnos y a rendirnos por aquel que se entregó y dio su vida para perdón de nuestros pecados. Dice la palabra que Él fue obediente al Padre. Y dice que fue obediente por amor a ti y por amor a mí. ¿Cuántos dicen amén? Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, pero Dios demuestra su amor, ¿para quién? Para con nosotros, dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A este punto de amor fue el que entregó su vida. La palabra dice que fue el justo por los injustos. Todos los beneficios que tenemos en Cristo son promesas de Dios para nuestra vida. ¿Cuántos saben que tenemos beneficios en Cristo? ¿Sabías que tenías beneficios en Cristo? No lo sabías. Y tú me preguntarás, hermano, ¿pero qué beneficios tengo en Cristo? Te voy a decir, y toma nota, tenemos acceso a Dios como beneficio. Tenemos salvación como beneficio. Tenemos la reconciliación de Dios como beneficio. En Cristo tenemos libertad. En Cristo tenemos guía a través de su palabra. Somos guiados ahora por su palabra. En Cristo tenemos fortaleza. Wow, hermano, tantos beneficios tengo, es que yo no lo sabía. Pues estos son los beneficios que tenemos y seguimos. En Cristo tenemos transformación porque Él nos ha transformado. Porque antes éramos otras personas, pero en Cristo hemos sido transformados. Amén. En Cristo tengo perdón y reconciliación conmigo mismo. Y en Cristo estoy unido a Él. Todos estos beneficios, si no lo sabías, lo tienes en Cristo. ¿Sabes? Todos fueron ganancias cuando nosotros conocimos de Él. Esos son los beneficios que Dios nos da por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Sabías eso? Y a veces queremos caminar conforme a nuestra voluntad. Pero déjame decirte, somos de Dios por medio de su Hijo. Dice la palabra que somos de Él desde la eternidad. No creas que eres de Él porque un día dijiste, acepto a Jesús en mi corazón. No, tú eres de Él desde la eternidad. Y a veces no lo teníamos claro. Somos de Él desde la eternidad. Y Armando, ¿y cómo me puedes decir que somos de Él desde la eternidad? Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 5. Amén. Dice,
nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad. Pero tú sigues luchando. Probablemente sigas luchando con eso. Probablemente digas, no, es que yo no estoy seguro, yo creo que el camino es este el que yo creo. Pero te vas a encontrar con que ese no es el camino. Sigues luchando como lo hacía Jonás. ¿Y sabes lo que pasa con Jonás? Al final, ¿sabes quién prevaleció? La voluntad de Dios. Y nosotros vamos en contra de la voluntad de Dios. Pero si Dios te ha escogido, la voluntad de Dios va a prevalecer. Amén. Y esa es la introducción de lo que yo quería hablar hoy. Vamos a Lucas capítulo 15, versículo 1 en adelante. Y eso ha pasado en mi vida, he luchado en contra de la corriente. He luchado en contra de la corriente pensando que mis conceptos eran mejores que los de Dios, que mi voluntad era mejor que la voluntad de Dios. ¿Ah? Amén. Y Lucas, capítulo 15, versículo 1, habla, dice, y todos los recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Amén. Dice Lucas que todos los recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírle. La palabra no me dice qué es lo que decía Jesús, pero probablemente, si leemos en varios versículos, ¿para qué vino Jesús? Jesús vino para hablar del reino. Vino para traer un mensaje, una esperanza. Jesucristo habló del reino en muchas ocasiones y probablemente estos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús a oírle porque habían escuchado que había esperanza para ellos. En Mateo capítulo 18, versículo 3, dice, y dijo, en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y Mateo 19, atento, 19, 23, dice, y Jesús dijo a los discípulos, en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. 24, y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Mateo 13, 44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, dice, en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Mateo 4, 17. Dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 6, 33 dice, y esto lo sabemos todos, y es complicado aplicarlo en nuestra vida. Dice, buscad primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Y Mateo 4, 23, hoy te voy a hacer trabajar. Y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dice que él venía proclamando el reino el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y a veces cogemos la segunda parte. Él ha venido a sanar toda enfermedad y toda dolencia pero él también vino a proclamar el reino. Amén. Y probablemente estos recaudadores de impuestos y estos pecadores se acercaban a Jesús para oírle, porque encontraban una esperanza en lo que él estaba hablando. Pero habían unos fariseos, en el versículo 2 dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo,
Este recibe a los pecadores y come con ellos. Déjame decirte, tú puedes tener pecado, pero Jesús tiene un mensaje para ti: arrepiéntete, arrepiéntete y ven a mí. Porque Él recibe, dice, a los pecadores y come con ellos. Y empieza Jesús en el versículo 3 y dice: entonces Él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Amén. Dice: ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras de la que está perdida hasta que la haya? El 5 dice: al encontrarla, la pone sobre y gozoso, y cuando llega a la casa reúne a los amigos y a los vecinos, diciéndoles: alegraos conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Mira, Jesús dice la parábola y dice: ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 del campo y va tras la perdida hasta que la haya? Mira, nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Nosotros no vinimos al Señor porque esa no es nuestra naturaleza. Nosotros nos perdimos y Él fue, porque Dios siempre está activo. Dios nunca está de brazos cruzados. Dios está activo y está yendo a buscarte porque estabas perdido. Y déjame decirte, estabas perdido y Él fue a hallarte. ¿Sabes por qué fue a hallarte? Porque tú eras de Él. Porque este pastor de ovejas dice, amén, en el versículo 6, dice: y cuando llega a su casa reúne a los amigos y a los vecinos diciéndole: alegraos conmigo porque he hallado mi oveja. La palabra habla que hay pastores que son asalariados, que cuando viene el lobo corren, pero el que es dueño de las ovejas, el que ama las ovejas, se queda y pelea por ellas. Este pastor era dueño de su oveja. Y el pastor podría decirse que es Cristo, ¿verdad? Y las ovejas somos nosotros. Y dice que Él va a buscarte. Y dice que es mi oveja. He hallado mi oveja que se había perdido. Versículo 7 dice: os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y continúa Jesús hablando otra parábola y dice: ¿o qué mujer, si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Cuando la encuentra, reúne a sus amigas de la misma manera y vecinas diciendo: alegraos conmigo porque he hallado la moneda que había perdido. Déjame decirte, a la mujer se le perdió la moneda. Y yo hablaba en mi oración y le decía: Señor, ¿pero qué quieres decir con esto? Que la mujer se te pierde la moneda y la halla y después hace... Mira, Dios siempre está activo. A esta mujer se le perdió la moneda y se le perdió en la casa. Tranquilamente ella podía haber dejado la moneda ahí porque, claro, está en casa, no se va a perder. En algún otro momento la volveré a buscar. Pero el Señor me revelaba: yo no descanso. Yo no descanso. Si a mí se me pierde algo que es mío, yo voy y la busco. Me levanto y me muevo. La mujer dice que,
¿O qué mujer, si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara, está accionándose y barre la casa? Está accionando, la mujer está en movimiento, no pierde el tiempo y busca con cuidado. El Señor tiene cuidado para tu vida y para mi vida, hasta hallarla. Nosotros estuvimos perdidos en algún momento de nuestra vida y el Señor ha tenido cuidado de nosotros en todo momento. El Señor ha tenido cuidado de ti y de mí hasta que llegó el momento y nos halló. Versículo 9 dice, cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas diciendo, alegraos conmigo porque he hallado la moneda que había perdido. De la misma manera. Amén. Versículo 10 dice, de la misma manera os digo que hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y mientras oraba y mientras estaba en la palabra, el Señor me mostraba cómo se alegra cuando nosotros nos hemos arrepentido realmente. Y a veces nosotros somos mal agradecidos con Dios. Déjame decirte, Él te escogió desde antes de la fundación. Tú eras de Él. Siempre has sido de Él. Y cuando tú te arrepentiste en ese momento, hubo fiesta en el cielo. Amén. Versículo 11, Jesús empieza a cambiar las parábolas y empieza a hablar, dice, de cierto hombre que tenía 2 hijos. Y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió los bienes. El hijo le estaba diciendo al padre, literalmente, prácticamente le decía, muérete y dame lo que me corresponde. Porque para cobrar una herencia tiene que haber una muerte. Y el hijo le decía, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió sus bienes. El padre no dijo nada, no me dice la escritura que dijo nada, simplemente repartió los bienes. Dice el versículo 13, no muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y ahí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Y a veces somos como el hijo pródigo. Aquí está hablando de un hijo que estaba en la casa de su padre. Un hijo que conocía a su padre. Un hijo que vivía con privilegios en la casa de su padre. Y probablemente tú estás apartado del Señor. Y has preferido tomar tu camino. Y dice que malgastó todo lo que tenía, perdidamente. Versículo 14 dice, cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. El Señor, cuando tú eres de Él, el Señor empieza a cortarte el espacio. Vamos, ¿quieres hacer eso? Vale, vamos, hazlo. Pero cuando tú eres dueño de algo, tú reclamas tu posesión. Y va a llegar el momento donde el Señor te va a reclamar. Porque tú has querido caminar conforme a tu voluntad y no conforme a la voluntad del Padre. Y dice entonces, versículo 15, dice entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Mira el punto de orgullo
que tenemos en nuestro corazón. Le pedí a mi padre que me dé la parte de la herencia que me corresponde. Me lo malgasté en todo, no invertí en nada. ¿Qué va? Yo no puedo regresar con las manos vacías a mi casa. Eso es lo que piensas tú. Tu orgullo no te permite ir a tu padre y a pedirle perdón. En ese momento, llega un momento, al punto de que se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó al campo a apacentar cerdos. Para un judío eso no era un trabajo digno, apacentar cerdos. Ellos lo consideraban como un animal inmundo. Versículo 16 me dice que y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Déjame decirte, tus caminos que tú crees que son buenos, no son buenos. Y el Señor dice, yo tengo pensamientos de bien y no de mal. Y cuando tú te alejas del Señor por rebeldía, el Señor te va a llevar hasta lo más bajo. Te va a llevar al fondo del pozo. ¿Sabes para qué? Para que mires hacia arriba, porque es el único lugar donde vas a poder ver. Amén. Y la palabra del Señor me muestra que nosotros como hijos, Dios ha puesto en cada uno de nosotros su espíritu. ¿Cuántos son hijos aquí? Y todo lo que este muchacho había sabido del Padre, probablemente recordó todos los bellos momentos que habían pasado, todos los gratos momentos, todos los beneficios que él tenía en la casa del Padre. Y entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi Padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Y el Espíritu le ponía en su corazón esa necesidad. Mira, con papá tenías esto y hoy estás aquí, no es necesario de que estés aquí. Y ponía en su corazón eso. Y el Espíritu empezaba a trabajar en su vida, y el versículo 18 dice, y me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Él no se lo había dicho aún al Padre. Él lo estaba pensando, él lo estaba planeando. Él ya tenía conciencia que había pecado contra el Padre. Y eso es lo que el Espíritu Santo de Dios nos revela cada vez que pecamos contra el Padre. Porque tú eres llamado desde antes de que nacieses. Tú has sido escogido. Y tarde o temprano el Señor va a reclamar lo que es suyo, para la gloria y alabanza de su nombre. Y escúchame, el pastor de ovejas tuvo una acción. La mujer, cuando fue a buscar la moneda, tuvo una acción. Y ahora este muchacho va a tomar una acción. Y dice el versículo 18, dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el 20 dice, y levantándose, ¿qué dijo? Fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Cuánto tiempo hemos caminado apartados de Dios? ¿Cuánto tiempo hemos caminado pensando que nuestros planes son mejor que Dios? ¿Cuánto tiempo ahora que estamos viniendo a la iglesia
dejamos a Dios de lado muchas veces. El Señor está llamando a que tomes una acción. Estamos muy cómodos en estos tiempos. Y el Señor te quiere decir que tú has sido creado para la alabanza de su gloria. El Señor no te ha creado para estar sentado. El Señor no te ha llamado a venir solamente los domingos o los sábados a los jóvenes. El Señor te ha llamado para algo más. El Señor te ha llamado para que tú bendigas a otra gente. ¿Cómo van a oír la palabra del Señor si no hay quien les predique? La palabra del Señor dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y si tú estás en comunión con el Señor, no eres tú, es el mismo Señor el que habla a través de ti a otras ovejas. Que las ovejas que están perdidas, ¿cómo van a escuchar si nosotros no decidimos a levantarnos? Y el Señor me daba esta palabra y me inquietaba de tal manera que yo le decía, Señor, perdóname, porque a veces prefiero estar sentado. Porque a veces prefiero hacer otras cosas. Porque pongo excusas de que no tengo tiempo. Cuando Él me hace ver que dice que los que se arrepienten, hubo fiesta en el cielo. O sea, Señor, yo soy importante para ti. ¿Y por qué tú no eres importante para mí? Y preferimos hacer otras cosas. Preferimos utilizar nuestra lengua para engañar. Preferimos utilizar todo lo que el Señor nos ha dado para dividir. Preferimos quedarnos en casa. Preferimos poner a nuestros hijos antes que Dios. Preferimos no servir porque el tiempo está malo. Es que estoy muy cansado porque he ido a trabajar. Pero el Señor hizo fiesta en el cielo cuando tú te arrepentiste. Qué importante eres para el Señor. Y tú lo menosprecias de esa manera. Versículo 20 dice, y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió y se echó sobre su cuello. El padre corrió hacia el hijo. ¿Sabes por qué corrió hacia el hijo? ¿Sabes por qué? Uno, porque lo amaba. Dos, porque la afrenta que él había hecho a su padre era de muerte. Porque tú no le podías decir al padre, muérete, y venir como si nada. Si el padre no le hubiese abrazado y no le hubiese besado, a él lo podían matar. Pero el Señor tiene misericordia con nosotros. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Versículo 22 dice, pero el padre dijo a sus siervos, pronto traed la mejor ropa y vestidlo y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies. Mira, leo la escritura y el hijo de lo que había planeado antes le dice, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Y no veo la respuesta del padre diciendo, no pasa nada. No, el padre cuando te recibe, cuando tú te arrepientes, él coge tus pecados y los lleva al mar del olvido. Somos nosotros los que simplemente traemos ese pecado a recuerdo, pero él ya los ha olvidado. Porque aquí el 22 dice, pero el padre dijo a sus siervos, pronto traed la mejor ropa y vestidlo y ponedle el anillo en su mano y sandalias en los pies. El padre le está poniendo el anillo, lo está restituyendo.
no lo va a tener como un jornalero o como un trabajador más. Vuelves a ser mi hijo. Y el Señor te ha traído. Es tiempo de que te encuentres con el Señor, te arrepientas en tu corazón y vengas a Él y le digas: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el padre, muy contento, dice: y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijemos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron, ¿qué? A regocijarse. Qué bonito es que tu Padre Celestial te ame tanto al punto de dar a su Hijo. Y te ama tanto porque Él, desde antes que nacieses, Él ya te había escogido. Y lo que es de Él, Él siempre reclama. No hay nada creado en este mundo que impida que nosotros lleguemos a los pies del Señor. Cuando tú eres escogido por Dios, Él va a poner los medios, Él va a poner las circunstancias en tu vida para que tú veas como el Hijo, cuando entró en sí y dijo: en la casa de mi Padre estoy mejor. Amén. Versículo 25 dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa oyó música y danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo él le dijo al padre: mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya, y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Y aquí Jesús menciona a dos hermanos, que un hombre que tenía dos hijos. Y probablemente no seas el primero, pero puedas ser el segundo. Estás en la casa de tu padre, pero no sabes realmente lo que quiere tu padre. Y a veces somos así como el hijo mayor. Probablemente nunca te has perdido, probablemente nunca te has apartado, pero probablemente estés más lejos de lo que crees. Y mientras el padre se regocijaba, el hijo mayor tenía una actitud de reproche con el padre. A este que gastó todos tus bienes. Más adelante lo dice. Y el hijo dijo: hijo mío, tú siempre, 31, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Y a veces no tenemos claro que todo lo del Señor es nuestro. 32 dice: pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y probablemente llevas años en el Evangelio y viene un hermano nuevo que se arrepintió y empieza a predicar y empieza a levantarse porque vino arrepentido. Y tú que estás años y años dices: mira que se habrá creído, y le echas la culpa inclusive a los líderes. Mira que los levanta él, si yo llevo años en la iglesia. Pero no son los líderes, es el Señor el que levanta. Es el Señor el que levanta porque el Señor ve el corazón.
El Señor ve la intención del corazón de aquel que está arrepentido, de aquel que quiere trabajar por el reino, de aquel que quiere ser instrumento de Dios en sus manos. De aquel que quiere protagonismo, el Señor no tiene nada que ver. Aquel que busca protagonismo, Dios no está ahí. Porque su motivación no es Dios. Su motivación es su propio ser. Y hoy el Señor, a través de este mensaje, te está diciendo que tú has sido creado para la alabanza de su gloria. Tú has sido creado para la alabanza de su gloria. Entiéndelo muy bien que todos tus días el Señor ya los ha escrito en su libro. Amén. Yo no me voy a extender más porque el mensaje es claro y yo quisiera que te pongas de pie para terminar. Y la verdad que la palabra ha sido para mí muy dura cuando la empecé a estudiar. Y quiero que cierres tus ojos. Y quiero que anheles en tu corazón su presencia, su Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, ven con poder, Señor. Toca, Señor, nuestra vida, Señor. Te necesitamos, Señor, cada día, Señor. Como tú a través de tu palabra, Señor, me enseñas, Señor, que tú nunca descansas, Señor. Tú estás, Señor, y siempre has estado, Señor, con nosotros. Aunque hayamos estado apartados de ti, Señor, tú has estado ahí, Señor, pendiente de nosotros, Señor. Como aquel pastor, Señor, que dejó las 99 y fue por aquella que se había perdido. Y qué alegría sintió cuando la halló. Porque la palabra me dice que él fue porque era suya. Y tú me haces entender, Señor, que nosotros somos tuyos, Señor. Que cuando somos tuyos, Señor, tú vas por nosotros, Señor. Te pido, Padre amado, no apartes, Señor, de nosotros tu Santo Espíritu, Señor. Tú siempre estás, Señor, activo, Señor. Y hay momentos, Señor, que tú permites, Señor, que nosotros quizás, Señor, tomamos la actitud del hijo pródigo, Señor, y nos apartemos, Señor. Pero sabemos que todo está en tu control, Señor. Tú nos pruebas, Señor. Hasta el punto, Señor, de que por tu misericordia, Señor, haces que nosotros recapacitemos, Señor, y volvamos, Señor, nuevamente a ti. Te doy gracias, Señor, porque tu amor ha sido tan grande, Señor, que has entregado a tu Hijo, Señor. No puedo entender, Señor, el grado de felicidad, Señor, que tú tenías cuando un pecador se arrepentía, Señor. Pero si la palabra dice que si el cielo se alegraba cuando un pecador se arrepiente, Señor, qué grande sería, Señor. Y nosotros aquí, Señor, poniendo excusas, Señor, para servirte, Señor. Poniendo excusas, Señor, para probablemente levantar las manos y adorarte, Señor, porque tú mereces toda la gloria y toda la honra, Señor. Es que quizás pienses que levantar tu mano y adorar a Dios pueda verte la persona de al lado y tengas vergüenza. Pero el Señor te está diciendo que Él es tu Dios y tú no tienes que avergonzarte de Él. Que hoy estamos aquí practicando la alabanza y la adoración porque en el día que Él nos llame a su presencia, esa será nuestra misión. Alabarle y adorarle en espíritu y en verdad. Santo, santo, santo eres, Señor. Digno de gloria, Señor. Padre, Señor, llévanos, Señor, a un arrepentimiento verdadero, Señor. Que podamos ser conscientes, Señor,
y podamos ir a tus pies, Señor, arrepentirnos, Señor, porque el reino de los cielos se ha acercado, dice tu palabra. El reino de los cielos se está acercando, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque tu sacrificio nos dio acceso al trono de la gracia. Gracias, Señor. Gracias te doy, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén y amén.